Eso siempre está abierto, si no cierra. O si cierra, creo. No sé. Uno, acá tenemos, vamos a poner de frente lo que es un ángulo, ¿cierto? Un ángulo. La semana pasada ya habíamos visto, creo que los puse, ¿sí? No sé si lo habríamos diferenciado, ¿ya? Pero cuando vamos a ver ángulos, primero tenemos diferentes. Ya, primero tenemos que saber qué cosa es un ángulo, ¿sí? En la semana pasada, si no me equivoco, yo les hice acá una imagen, por ejemplo. Eso venía a ser un rayo, ¿sí? O puede ser también llamado segmento o recta. Vamos a poner de diferente color, ¿sí? Este punto de acá, ¿ya? Este punto de acá mayormente mayormente se representa como una O, pero puede ser cualquier otra letra. Pero a esto mayormente se le dice vértice, ¿sí? Voy a poner acá su nombre abajo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es una vértice, ¿sí? Ahora, estos dos rayos mayormente, obviamente no tienen fin, ¿ya? Porque es así, no tienen fin. Pero vamos a ponerle igual un nombre, porque eso tiene que tener un nombre, ¿sí? Eso tiene que tener un nombre. Vamos a ponerle, acá le vamos a poner, no sé, A, y al otro le vamos a poner B, ¿sí? Eso es cada una de esas rectas. Ahora, pero ¿qué nombre va a tener esto de acá, profesor? O sea, esto de acá, ¿cómo se va a llamar cada uno de estos? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo se va a llamar cada una de esas rectas? Entonces, cada uno de ellos recibe el nombre de O, B, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Tenemos O, A. Cada una de esas rectas tiene ese nombre, ¿sí? Cada uno va a tener ese nombre. Ahora, ¿sí? Pero, profesor, ¿se le coloca así solamente el nombre? No, acuérdate de que se le debe colocar arribita una línea, ¿sí? O B, y ese O A. Ahora, profesor, ¿ya? A este, donde es vértice, acuérdese también uno, también se le puede poner como si ese fuera el punto de origen. Ahora, acá ustedes mayormente, acá han visto siempre que se le pone qué cosa. Por ejemplo, vamos a suponer 35 grados, ¿sí? Eso de ahí, ¿ya? Eso de ahí solo a este número, ¿ya? Lo voy a poner así. Si hablamos de esto, de 35 grados, eso se le llama, ¿ya? A eso se le llama, ¿ya? Medida del ángulo, ¿sí? Medida del ángulo. Pero ahora, si nosotros vamos a hablar en sí de todo esto, o sea, tanto de como esa línea ves ahí, más la medida, ¿ya? Sin importar, uno, cuál sea la medida del ángulo, ¿ya? A todo eso, en cambio, como le digo, si nosotros cogemos tanto como a ese ángulo, ¿ya? Todo esto, al conjunto de los dos, a todo eso se le llama, ¿ya? A todo eso se le llama ángulo, ¿sí? En sí a eso todo se le llama ángulo.
A todo eso, tanto incluido, es como que yo te diga, el ángulo tal, ¿ya? Porque ese ángulo tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese ángulo? No, no es la medida. Ese ángulo de ahí, por ejemplo, ese ángulo de ahí tiene este nombre, ¿ya? Ese es el ángulo A o B. De esa manera es como se nombra un ángulo A o B. Porque ¿dónde inicia? En A. Siguiente punto O. Y el punto final es B. Ahí te está indicando de qué ángulo se está hablando, ¿sí? Esto tienen que saber muy bien. Esto de ahí, bueno, no, acá no se le coloca, ¿sí? Hablamos del ángulo A o B. Ahí dice ángulo A o B. Acá es diferente. Cuando te dicen la medida, cuando te dicen la medida es medida del ángulo A o B, ¿sí? Acá ya es diferente. Hay que tratar de diferenciar eso, ¿sí? Eso es con una rayita así, ¿sí? Eso es así. Realmente se pone así, la medida del ángulo. Así se representa eso, ¿sí? La medida del ángulo, ¿no? La medida del ángulo A o B. Y el otro, todo eso, aunque esté incluido, ¿eso qué cosa viene a ser? Aunque haya una medida, es el ángulo A o B. Y solamente si hablamos de esa medida, o sea, del número, es la medida del ángulo nada más, ¿no? La medida del ángulo A o B. O de esta otra manera se va a representar, ¿sí? Esto es en lo que es ángulos, chicos. Esto es en lo que es ángulos. Ahora, profesor, ángulos también tiene su clasificación. Pero primero, antes de ver eso, tenemos que ver, ¿ya? Sobre lo que es su medida. ¿Cómo lo podemos medir? Ahora, a ver. Vamos a ver si puedo conseguir un transportador. Ya. Por ejemplo, ya. A ver, un transportador que es el más clásico, tanto puede ser este. ¿Ya? Hay diferentes tipos de transportadores, pero el más común de todos viene a ser esto. Este. Vamos a copiar este. Listo. Por ejemplo, bueno, entonces, este obviamente es demasiado grande, por eso les decía que ustedes tienen que tener su propio transportador, pero igual con esto podemos medir. Pero ahora, ¿cómo nosotros graficamos? ¿Cómo vamos a hacer un ángulo? Esto lo voy a poner acá, ¿sí? Lo voy a copiar, ¿sí? Vamos a hacer acá en una hoja aparte. Ya. Entonces, si no puedo copiarlo,
Vamos a hacerlo acá. Ahí está el transportador. Profesor, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo medir o cómo yo puedo hacer un ángulo? ¿Cómo se utiliza esto? Por ejemplo, ¿ya? Si yo quiero, siempre tiene que ir el vértice o punto de origen, siempre comienza acá. Siempre comienza acá. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿qué medidas tenemos que utilizar? Puedes utilizar los dos, ¿ya? Pero el que mayormente utilizamos, ¿ya? No es el de acá arriba, chicos, ¿sí? El que mayormente utilizamos es el de acá abajo, ¿sí? El de acá abajo siempre es el que utilizamos mayormente. La mayoría de ejercicios te vas a dar cuenta. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto o cómo es un ángulo que mida, no sé, 40 grados, agarro el transportador, pongo el punto de origen y luego marco hasta dónde tengo que ir. Acá está 40, profesor, ya. Entonces, a ver, en la mayoría de casos le puedes hacer un punto, ¿sí? En la mayoría de casos le haces un punto ahí, ¿no? Y luego, ¿qué cosa haces? Con tu regla simplemente le trazas, pues, ¿no? Le trazas una línea. ¿Listo? Entonces ahí que pase. Ahora, profesor, ¿y después luego qué haces? Trazas la otra línea en esta forma. No me vas a trazar así ni así, tiene que ser recto, ¿sí? Recto. Para eso que en tu cuaderno tú tienes cuadrículas, entonces eso no te permite fallar, ¿sí? O sea, sigues en línea recta, ¿ya? Entonces, profesor, esto de acá, una vez ya realizado, ¿esto cuánto mide? 40 grados. Profesor, usted me dice eso. Listo. Eso viene a ser 40 grados. Es la forma correcta de utilizar. Pero ¿para qué están las medidas de arriba? ¿Para qué están las medidas de arriba? Es cuando, este ángulo está en esta dirección. Está mirando hacia allá. Pero también puede haber 40 grados mirando hacia allá. ¿Y cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. ¿Cómo es eso? Vamos a tratar de diferenciar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Ya. Mejor así lo vamos a hacer. Ya, ahí. Entonces, en lo que habíamos hecho acá, eso simplemente lo subimos. ¿Sí? Ahí está, mira, sigue siendo 40, a pesar de haberlo achicado. ¿Listo? Ahí está. Ese, oh, ahí está, 40. ¿Listo? Ese es 40 grados. Y ese es su punto de origen. ¿Sí? Siempre ese punto. Ahora, hacemos lo mismo acá. Acá, ¿qué ponemos? Un punto. Pero ahora, profesor, yo quiero 40 grados, pero para el otro lado. Me guío de acá arriba. Ahora. Ahí está. Ahí es 40, profesor. Entonces, ¿qué hago? Trazo igualito una línea y trazo otra línea. Y formamos otra vez 40 grados. Otra vez formamos 40 grados.
Profesor, o sea que puede ir para ambas direcciones los 40 grados. No necesariamente. La mayoría de veces siempre lo trabajamos para esta dirección. Siempre. Pero por eso es que muchos siempre se confunden y a veces utilizan también la de arriba. Es válido. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero mayormente siempre trabajamos de esta manera, pues, ¿no? Mayormente siempre de esto. Pero cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Los dos igual miden 40 grados para cualquiera de las dos direcciones que se utilice, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos saber, ¿ya? Y por eso que yo les pedí un transportador, ¿ya? Para poder, ¿ya? Bueno, igualito. Entonces, es para poder medir estos ángulos, porque nos piden hallar la medida. Por eso que yo necesito que ustedes también tengan, porque uno también, como esto se va a hacer más chico, pero igualito puedo hacerlo. Por ejemplo, midiendo esto, ¿ya? Sale que este ángulo, a ver, vamos a ver. Si ustedes tienen, por eso que por eso yo necesitaba que ustedes tuvieran su transportador para que me pudieran indicar cuáles son las medidas, porque si no, exactamente, acá yo veo que más o menos, a ver, 49, 48 grados. 50. 50, para ustedes es 50, exacto, ya ves. Para mí acá es 48. ¿Alguien opina diferente? ¿Qué dicen los demás? ¿50? ¿Igual? Bueno, acá para mí vendría a ser 48. Si para ustedes es 50, ustedes le colocan la medida que les salga, ¿sí? Ustedes van a colocar la medida que les salga. No necesariamente lo que yo les diga, porque uno, mi imagen obviamente va a ser siempre diferente a la de ustedes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí, esa medida de ese ángulo A, B, C, mira, A, acá está A, B, que siempre tiene que ser el del medio, mira, el del medio siempre es el vértice, B, C, ¿sí? O puede haber sido C, B, A, cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, acá tenemos que nuestra medida, vamos a suponerlo, si lo Sale ponemos como 48, 49. ya, por eso. Entonces, por ejemplo, a algunos capaz le puede haber salido 50, pero en cambio yo lo veo que es más o menos si 49, 48 yo lo veo, ¿sí? Aproximadamente. Entonces yo pongo 48 grados, ¿sí? Ahora, profesor, esto de acá yo lo veo que está un poco movido. Este de acá yo lo veo un poco movido. No lo voy a medir así. Tengo que cosa, girarlo. Tienes que girarlo, ¿sí? Ahí está. Hasta que veas que todo esté recto. Ahí está recto. Entonces, 90. ¿cuánto? 90, dice ahí. A mí también me dice 90. Profesor, pero 90 mayormente no se grafica acá como un cuadradito. No se grafica de esa manera cuando es 90 grados, que indica que es un ángulo recto. Sí, pero en este caso tú tienes que adivinarlo, pues, ¿no? Porque nos piden saber cuánto es la medida de cada uno. Entonces acá tenemos que esto es 90 grados. Ahora, dice la medida del ángulo empleando el transportador en la 2. En la 2, entonces tenemos lo siguiente y nos pasamos. Nos vamos con el transportador. Ahora, regresa a su estado normal y vemos cuánto tiene. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí nos indica que tiene 140 grados. ¿Sí? 140 grados. Profesor, nunca se olviden colocarle esto, que significa grados, como un pequeño circulito arriba. ¿Sí? Si ustedes no le colocan, eso es como si fuera 140, y eso no es que mida 140, sino 140 grados. Profesor, ya, entonces, acá, como la abertura está para allá, normal, como les dije, eso se mide con lo de abajo, pero cuando la abertura ya está para el otro lado, tengo que usar las medidas de arriba. Entonces, entre las medidas de arriba,
Esto mide, ¿cuánto? No mide 60 grados, ¿ah? Sino usas la de arriba. ¿Cuánto es? 120. No, no es 120. A ver, ¿dónde está? Ahí. Sí, no mide 60, no mide 120, sino mide 122 grados aproximadamente. ¿Sí? Uso ya la medida de arriba, 122 grados. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, de esa forma se utiliza el transportador, ¿ya? Para ambas maneras, para medir ambos lugares, ambos lados. ¿Sí? Entonces, vayamos más abajo a ver qué tenemos. Dice acá, en caso, dice, en cada caso dibuja un ángulo con la medida que se indica. O sea, te están dando, ¿qué cosa? Ya te están dando uno, el B, que es el punto de origen. Ya te dicen A, y bueno, ya es la recta A, ya está. Te miden que tiene que medir 75 grados. ¿Qué vas a hacer? Simplemente unir. O sea, simplemente vas a crear. 75, ¿dónde es? Acá tengo 50, 60, 70, 75 grados, profesor. Entonces, ahí vamos a poner 75 grados. Listo. Ahí vamos a poner 75 grados. Listo, profesor. Entonces, eso viene a ser 75 grados. Le colocas, no se olviden, que acá tienen que ponerle 75 grados. ¿Qué pasa? Trae la pila. 75 grados. Listo. Vamos a la siguiente. Ustedes también tienen que hacerlo, ¿ya? Tienen que usar para eso un transportador. Ahora, ¿qué te piden? 115 grados, profesor. 115 grados. Listo. Entonces, buscas 115. Desde acá inicias. Profesor, acá es 40, acá estaba el medio de 90, acá está 100 y acá está 110 grados. ¿Sí? Ahí es 110, pero te piden 115, profesor. Entonces la mitad acá, 115. ¿Sí? 115 y la mitad. Entonces eso viene a ser un ángulo de 115 grados. Entonces, las demás medidas ustedes traten de hacerlo, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo siguiente, esto de acá, ¿sí? Tanto como las B de cada uno, ustedes ya lo hacen, lo grafican. Vamos a hacer lo que, a ver, qué cosa es lo que nos pide acá, en los siguientes ejercicios. ¿Sí? En los siguientes ejercicios vamos a ver qué cosa es lo que nos piden. Por ejemplo, dice, calcula la medida de los ángulos que se indican empleando un transportador. Te pide la medida del ángulo, dice, ABC y ABD. Profesor, ABD. Mira, la medida lo voy a poner en dos colores. Ya, lo voy a poner en... Uno, el de acá lo voy a poner de color azul. Y el de abajo lo voy a poner en color negro. ¿Sí? Acá tienes que aprender a diferenciar qué ángulo te están pidiendo. De azul, lo voy a poner así. ¿Cuál es el ángulo que te piden? ABC. Comienzo, mira dónde está A. A, B, C. ¿Cuál es el ángulo que forma? Este, de azul. ¿Sí? Ese es el ángulo ABC. Ahora te piden la medida, después también te están pidiendo la medida del ángulo ABD. Ahora te piden esto. ¿Cuánto es esto? Pero uno, profesor, para yo saber cuánto es esa medida, yo necesito saber qué cosa. Para saber todo este ángulo, no vendría a ser la suma de 30 más lo que mida este ángulo de azul, que es X, ¿ya? Esto de acá viene a ser 30 más X, ¿ya? Así se comienza a trabajar con ángulos, sumándolos, ¿sí? A esto se le llama ángulos adyacentes o consecutivos, ¿sí? Así se les llama, ángulos adyacentes o consecutivos, ¿sí? Que la suma de estos dos ángulos te va a dar la medida del ángulo más grande, ¿sí?
del ángulo más grande. Entonces, para eso tenemos que medir. Entonces, por lo tanto, comenzamos. ¿Listo? Ustedes tienen su transportador. ¿Sí? Ahí. Listo, entonces ese ángulo exactamente, bueno, vamos redondeando porque debería ser 70, ¿sí? Una cantidad totalmente entera, pues, ¿no? Entonces vemos que acá mide 70 grados. Vemos que ese ángulo X, el de color azul, mide 70 grados. ¿Sí? Ese ángulo de X mide 70 grados. Profesor, entonces si ya tengo 70 y el otro mide 30, ¿cuánto midirá el ángulo más grande? 100 grados. 80, no, 100. 100, ¿sí? 100 grados. ¿Sí? Solamente se suma ambos, los ángulos solamente se suman. Por ejemplo, acá, en la siguiente, me dicen, ¿qué cosa dice? Con el transportador determina la medida de los ángulos que se indican. Ahora, tú obviamente, a ver, vamos a poner igual. Este de acá de negro y el otro lo vamos a poner de azul. ¿Sí? Entonces nos dice, a ver, con la de azul dice la medida de A, B, que es el vértice, E. O sea, me están pidiendo la medida del ángulo más grande. ¿Me ves? Ahí también. Es como que uniera los dos extremos. ¿Sí? Es como si uniera los dos extremos. Entonces, me piden esa medida. Profesor, pero esa medida, ¿ya? Viene a ser ¿qué cosa? La suma de ¿qué? De 60 más 45 más este pequeño ángulo, ¿cierto? Más este pequeño ángulo. Profesor, pero ese pequeño ángulo, ¿ya? ¿Es qué cosa? CBD. Lo que justo te piden acá, le voy a poner X. Es justo lo que te piden. Quieren primero, para que puedas sumar los tres ángulos, porque este de acá, ABE, ¿qué cosa es? Es 60 más X más 45. ¿Sí? Para yo poder hallar cuánto es esa medida. ¿Ya? Esto se representa así. Medida del ángulo CBD. ¿Sí? Entonces, usamos el transportador otra vez. ¿Sí? Y vamos a medir, profesor, ¿cómo ahora lo mido? Tienes que girar todo. Así. Vamos. 140. A ver, vamos a ver cuánto mide esto. Esto mide 35 grados, ¿sí? 35 grados, para que sea número entero. Para ustedes debe salirle 35, ¿ya? Como el mío no es tan exacto mi transportador, pero yo calculo que es 35, ¿sí? Entonces sabemos que X vale 35. Por lo tanto, ¿qué cosa voy a hacer, profesor? Voy a sumarlos. ¿Y cuánto me va a salir? Por ahí lo escuché, 140 grados. Profesor, pero otra forma, en vez de querer haberlo sumado, ¿qué podías haber hecho? Simplemente haberlo medido. ¿No? Ponías tu transportador más o menos ahí, algo por ahí. A ver. Sí, y ahí te iba a salir, mira, ves, 140 grados, que mide todo ese ángulo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de nosotros cómo debemos trabajar ángulos. ¿Sí? Mayormente los ángulos, ¿ya? Se trabajan de esa manera, ¿no? Así se miden. La suma de esos tres ángulos te da el ángulo más grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto mide este ángulo que voy a poner, por ejemplo, de rojo, si yo quiero saber cuánto mide esto, ¿qué ángulo sumaré? Solamente 45 más X, ¿cierto? Para saber cuánto mide ese ángulo de rojo. O, por ejemplo, si yo quisiera saber capaz cuánto mide desde C hasta E, ese ángulo de ahí, CBE, ¿qué sumo? 60 más 40. No me vayas a decir, profesor, significa que 1. Yo puedo también sacar un ángulo sumando
60 más 45, no. No puedes formar. Porque para que tú formes un ángulo, tienen que ser consecutivos, ¿ya? O adyacentes. Por ejemplo, sumo yo estos dos, o sumo estos dos, ¿ya? Pero no puedo sumar uno por aquí y el otro por ahí. No, ¿ya? Eso ya se le puede llamar que son sumas de medidas de ángulo. Si te pidieran, ¿cuánto es la suma de la medida del ángulo ABC con la suma de la medida del ángulo, ¿no? EBD. Entonces, ahí es diferente, ¿sí? Ahí es diferente. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo cada caso que hay. Listo. Entonces, siguiente. Ahora, profesor, ¿qué cosa quiere decir? Bueno, acá dice emplea un compás, pero normal. Puedes utilizar simplemente el transportador, ¿sí? Transportador también. Primero, ¿qué cosa? ¿Qué significa una bisectriz? Lo vamos a hacer acá también igual en la pizarrita, ¿sí? Acá vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner un ángulo de frente, ¿sí? Un ángulo de frente. ¿Listo? ¿Ya? Y vamos a suponer que este ángulo mide 40 grados. ¿Qué significa una bisectriz? Lo voy a poner así, de otro color rojo. La bisectriz también sale de acá, del punto de origen, ¿no? Pero, ¿qué cosa tiene en particular esta bisectriz? Que esta bisectriz va a partir en dos ese ángulo. O sea, este ángulo, nuevo ángulo, medirá 20 y este otro ángulo medirá 20 grados. ¿Sí? La bisectriz divide en dos partes iguales un ángulo. ¿Sí? Un ángulo. Este es A, este es A, este es B, este es el origen, acuérdense, vértice. Y a este le puedes poner, pues, ¿no? C, pues, ¿no? A este se le llama, ¿qué cosa? Rayo o bisectriz o C. ¿Sí? Bisectriz o C. Así se le pone. ¿Sí? A eso se le nombra. Una bisectriz parte en dos. Esto tienes que saber. Que la bisectriz parte en dos a un ángulo. ¿Sí? Entonces, acá dice empleando. Entonces, acá vamos a traer nuestro transportador. Y primero vamos a medir cuánto es su medida. Primero tenemos que saber cuánto es la medida. Ahí. Entonces, medimos. ¿Cuánto mide todo esto? 90 grados. Entonces, ¿dónde voy a trazar yo su bisectriz? ¿Voy a trazar donde a mí se me dé la gana? No. Tiene que ser en el medio. Por lo tanto, busco, acá está, saco de acá y marco ¿qué cosa? 45. ¿Cuánto es la mitad de 90? 45 grados. ¿Sí? Entonces, acá está. Este será su bisectriz. ¿Sí? Pero ¿qué nombre tiene mi ave? La bisectriz tiene BM, como si fuera un rayo. ¿Sí? O sea, yo le voy a poner ¿qué cosa acá? Como nombre le pongo B, porque sale desde el punto B, y ¿dónde termina? En M. ¿Sí? Así como lo ves. Pero, profesor, ¿qué va a suceder acá? ¿Esto cuánto mide? Y esto lo voy a poner de otro color. ¿Y cuánto mide acá? ¿Acá cuánto mide? 45. ¿Y cuánto mide el otro lado? 45 grados. ¿Sí? Acá estamos viendo qué significa, entonces, trazar una bisectriz. ¿Listo? Acá estamos viendo qué significa trazar una bisectriz. Siempre se va a trazar con un transportador o con un compás, pero ahorita no, un compás hacerlo virtualmente va a ser muy difícil. Esto tendría que ser a mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Con el transportador, que es lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos que medir lo mismo. 1. Acá, mira, ve, acá está saliendo un poco chueco. Tiene que ser recto. Ahí. 90.
Ahí. Listo. Entonces, ¿cuánto mide esto también? 90, profesor. 90. ¿Sí? Eso también, aunque ¿Cuál? acá tiene un poquito más, según el mío, tiene un poquito más, aunque creo que es porque está chueco. ¿Ya? Ahí debería ser 90. ¿Sí? ¿Ya? Pero si a usted le sale 90, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, trazar una bisectriz, ¿en dónde? En 45 grados. ¿Sí? Ahí está. Igual que el anterior. ¿Ya? En 45 grados. Siempre en el medio, porque es una bisectriz. Entonces, esto será 45 grados. Y el otro también mide 45. ¿Sí? 45 grados. Listo. Entonces, ustedes, como pueden ver, ustedes van a tener que emplearlo, ¿no? Van a tener que practicar eso. Más que todo es concepto de lo que es una bisectriz. ¿Sí? Acá, en la 2, tanto como la A y la B, ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Abajo vamos a ver lo que son ejercicios, ¿ya? De cómo se trabaja utilizando una bisectriz. Primero, por ejemplo, acá no voy a necesitar ni siquiera transportador. ¿Por qué, profesor? Porque según la teoría que yo les he dicho, si este ángulo mide 70, ¿cuánto medirá este ángulo que dice 2A más 30? ¿Cuánto tiene que medir? Si te está diciendo que BM es una bisectriz. ¿Cuánto tiene que medir esto? Este ángulo. Lo voy a poner como X. Tiene que medir. Esto mide ya 70. ¿Y cuánto tiene que medir el otro? BM es una bisectriz. 70. Exacto. Si esto es una bisectriz, ahí te está diciendo BM es una bisectriz, ¿significa qué cosa? Que esos dos ángulos son iguales. Ah, sí. ¿Ya? Ahí te está diciendo arriba, BM es una bisectriz. Entonces, significa que esto de acá está partiendo en dos ese ángulo. ¿Sí? Entonces significa que si acá vale 70 en un lado, el otro también vale 70 donde les he puesto X. 2A vale Hago. 40. Entonces pongo acá 2A Vale 20. más 30 es igual a 70. 70. Por lo tanto, 2A es igual a 40, porque 70 menos 30 es una ecuación, chicos. Todos los ejercicios, tanto como geometría, álgebra, hasta mismo aritmética, trigonometría, se usa ecuaciones en cualquier curso de que sea de ciencias. Entonces, acá tenemos que 2A, ¿cuánto tiene que valer? 20. ¿Sí? A ti te han pedido hallar el valor de A. Entonces, A vale. ¿Sí? De esta forma es como se trabaja. No hay necesidad de transportador. Acá, siguiendo con la misma, dice, QN es bisectriz. Calcula el valor de B. 1. Si dice que QN es una bisectriz, si un ángulo, esto es una bisectriz, si esto mide 20, ¿cuánto medirá el otro? ¿Cuánto medirá esto que voy a poner como X? ¿Cuánto medirá? Esto mide 20. ¿Y cuánto mide esto? ¿Dónde está X? ¿Cuánto tiene que medir? Chicos, ¿cuánto debe medir? Te han dicho que QN es una bisectriz. Y entonces significa que este lado de acá, si mide 20, si esto de acá mide 20, ¿cuánto tiene que medir este que he puesto como X? 7. ¿Cuánto? 7. No. ¿Cuánto tiene que medir este ángulo? Yo no te estoy diciendo B, sino ¿cuánto tiene que medir este ángulo? 20. 20. 20. Eso es lo primero que tú tienes que analizar. No te vayas de frente a la respuesta. Si ya lo sabes, no te vayas de frente a la respuesta. Escucha siempre la pregunta. ¿Qué es lo que yo te estoy preguntando? ¿Cuánto tiene que medir este ángulo? 20. Entonces, hacemos igual que lo anterior. Significa que, profesor, 3b menos 1 tiene que ser ¿cuánto? 20.
Por lo 20. tanto, tenemos que 3b será igual a 21. Por lo tanto, ¿b cuánto vale? 7, como me habían dicho. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como se trabaja ángulos. ¿Sí? Ángulos no es nada difícil, solamente tienes que saber la teoría. ¿Sí? Cómo se lee, cómo se mide, qué significa bisectriz. ¿Sí? Todos los datos siempre te dan. ¿Listo? El que esté copiando, no sé. ¿Sigo o alguien está copiando? Siga. ¿Alguien? ¿Nadie? Hablen. Yo no. Ya, entonces, continuamos. Ahí está. A ver, acá tenemos 6 problemas. A ver, los 4 primeros, inténtenlo ustedes, a ver, según esto. Ya. A ver, no, los dos primeros, las 5 y las 6. Ya, eso ya hemos visto, ¿sí? Ya hemos visto. ¿Ya? A ver, intenten la 5, intenten la 6. Pueden usar su transportador, ¿sí? Pueden usar su transportador. Ya. Es lo mismo que lo de antes, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, tienen que leer, por eso dice, en la figura, BM es la bisectriz de un ángulo, ¿sí? BM es la bisectriz de un ángulo. Si es la bisectriz, ¿qué significa? Que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Igual que acá, QN dice que es una bisectriz. Entonces, este y este son iguales. Por eso, si se dan cuenta, acá abajo lo representan de esta manera, así. Un ángulo con dos rayitas, que quiere decir que esos dos ángulos son iguales, ¿sí? O en otros que le ponen así, doble rayita, que significa que son iguales también, ¿sí? Otros le colocan así una rayita nada más, ¿sí? Otros a veces le colocan 2 o 3 rayitas para diferenciar cuando hay muchos ángulos, ¿sí? Vamos. Ahora vamos, chicos, a ver. Inténtenlo, ¿sí? X vale 25. Profesor.
Vamos, chicos, intenten. Por más que fallen, no importa. Profesor, Dime, Vivian. X vale 25. 25, no sé, todavía no sé. Inténtalo. ¿A ti te salió 25? Sí. Profe, Ya. las respuestas te mandamos por el chat o hablamos. No. Sí, mándamelo por el chat, normal. Sus respuestas cuando les deje algún ejercicio, me lo mandan por privado, normal. Por privado, personalmente, me lo envían a mí y ya para yo saber cuáles son sus respuestas. Bueno, nada más. ¿Sí? Y ya después, como siempre hacemos, lo resuelvo y ahí ustedes mismos van a saber también, ¿no? Si han hecho bien o no. Ya. ¿Listo? Siempre así me van a mandar. Cuando trabajamos acá es así. Sus respuestas siempre me lo envían al privado. Maricielo, Nicole, ¿están entendiendo? ¿No están entendiendo? A ver, como siempre, a ver, yo voy a hacer las 5 y voy a hacer las 7, para que ustedes hagan las 6 y la 8, para los que les falten. ¿Sí? Un ejemplo de cada uno. ¿Ya? Estos son los típicos problemas, ¿sí? Esos problemas de aquí, ¿ya? Son, son comunes, ¿ya? ¿Por qué? Ya. Por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir? Si te dice que es una bisectriz, significa que este ángulo es igual que este ángulo, ¿cierto? Son iguales, igual que acá. Estos dos también son iguales. Pero profesor, pero no tengo medida como las anteriores, que siquiera uno me decía que este medía 70, entonces podía igualarlo, ¿ya? Pero uno, no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué cosa puedes hacer? Si son iguales, los igualas. X más 24 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2x. Por lo tanto, ¿qué sucede? 24 será igual a ¿qué? A 2x menos x. Por lo tanto, acá digo que x, ¿cuánto vale? 24. Listo. Eso era todo. Así se resolvía en las 5. ¿Sí? Ahora, igualando nada más. Así se resolvía. Ahora, a ver, vamos a ver el otro ejercicio. La 6 es lo mismo, la misma forma. En la 6, acá lo voy a poner esto arribita, ¿ya? Después lo voy a acomodar. En la 7, profesor, acá veo muchas, dice, ahí creo que no sé. Dice, a ver, vamos a ver. En la figura BM, dice, en la figura BM es bisectriz de, pero ¿de qué ángulo? Ahí te está especificando. Esto, BM es bisectriz de qué ángulo, dice, de la medida del ángulo ABC, o sea, de A y C, esto de acá, estas dos medidas, son iguales, ¿sí? Porque es una bisectriz. Significa que esto de ese ángulo ABC es su bisectriz. Entonces, acá vamos a ponerle que este vale X, porque no sé cuánto vale, y este también valdrá X. Listo. Y la medida, dice, del ángulo ABD, o sea, desde A hasta D, lo voy a poner de azul, o sea, todo esto
¿Cuánto mide? 70 grados. Todo eso mide 70 grados. Te piden hallar la medida de MBD. M, B y D. Siempre mira 1. ¿Ya? Eso es lo que a ti te piden. Pero primero, hallemos primero cuánto vale X. ¿Ya? Si todo vale 70, ya, acá ya tengo 40. ¿Cuánto debe valer este ángulo de acá? Ese ángulo de acá, desde A hacia C, ¿cuánto tiene que medir? ¿Cuánto tiene que medir? 30, chicos, ¿sí? Tiene que medir 30. Entonces, si todo esto tiene que medir 30, esas X, ¿cuánto valdrá cada uno? Si valen igual, 15, profesor, porque son la mitad. Entonces, acá tenemos que 1, este ángulo vale 15, y por lo tanto, este otro ángulo también va a valer 15, ¿sí? El espacio es chico, ¿ya? Por eso que tienen que escuchar muy bien, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo agrandar más. Ya. Ya, vamos a ver. Ya sabíamos que todo vale 70. Y ya hemos sacado que esto de acá vale 15. Y esto de acá vale 15. El espacio es muy chico. Y esto también vale 15, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Ya está, 15. Por lo tanto, ahora te piden hallar. Ya hemos hallado hasta ahí. Ya hemos resuelto esto. Ya está esto, la bisectriz y esto. ¿No? Dice la medida de ABD. Entonces, acá tenemos una medida de ABD. ¿Ya? Acá tenemos la medida de ABD. ¿Ya? Entonces tenemos que esto vale 70. Ya hemos hallado. ¿Ya? Entonces acá tenemos A de ABD. Ahora, dice, halla la medida del ángulo MBD. MBD, profesor, me piden ahora. ¿Dónde comienza M? Ahí está M. B. D. D. Entonces, quieren saber cuánto mide eso. Dice M hasta D. ¿Cuánto mide eso todo? Será 40 más 15. ¿Qué cuánto viene a ser eso? 40 y... No, viene a ser 55. 55. ¿Sí? Viene a ser 55. ¿Listo? Sí. Entonces, de esta forma es como vamos a trabajar en la 8 por partes. No te vayas a marear porque ves un montón de cosas. No te marees, trabaja siempre primero. Si en la figura, bla, 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 a ver, hasta acá es un primer dato. Y de ahí te dice que QN es la bisectriz de tal. Bla. Trabaja siempre esos dos. Cuando te dice calcula, eso déjalo al final. ¿Sí? Eso siempre va a ser al final. ¿Listo? ¿Ya? Eso siempre va a ser al final. Vamos. Entonces, ustedes mismos son chicos. Ahora, a los que han hecho la 6, ya está. Ahora, los que les falta hacer la 8, ya saben cómo hacer la 8. ¿Sí? La 7 ya lo he hecho. ¿Ya? La 8... ya. Hasta la 9 y la 10 también podrían hacer, pero ya, primero intenten hasta ahí. ¿Ya? Yo voy a hacer después la 9. ¿Sí? Entonces vamos. ¿Ya? Acá, obviamente, ¿cómo se puede haber hecho esto así de forma? Significa, bueno, acá hubiesen tenido que poner la medida del ángulo, cosa MBD, ¿ya? Es igual a ¿cuánto? A 55, ¿cierto? O viene a ser esto mira, también se puede ver de esta manera. La medida del ángulo MBD es igual a la medida del ángulo, ¿qué cosa? MDE
MBC, a la medida del ángulo MBC, más la medida del ángulo, ¿ya? CBD. De esta manera también se coloca, ¿sí? De esa manera también se coloca. Vamos a colocar todo lo que hemos hecho. Si dice que uno ha sido una bisectriz, significa que la medida del ángulo, ¿ya? A PM es igual a la medida del ángulo, ¿ya? MBC, ¿ya? Por lo tanto, ahí hemos sacado que eso vale 15 grados. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, 1. Acá tenemos que 1. Ya, entonces ya sabemos eso. Eso valían 15 grados. ¿Por qué? ¿Por qué salió 15 grados? Vamos a ponerlo de esta manera. 1. Salía que la medida del ángulo, pues todo esto de forma así en letras también se puede hacer. A veces uno se confunde más, por eso que con el mismo gráfico tú puedes sacar. ¿Sí? Es mucho más sencillo que haciendo esto. ¿Ya? Pero esto también es una forma que también tienen que acostumbrarse. La medida del ángulo, ¿no? Donde tenemos, ya, la medida del ángulo A, BD, ¿ya? Es igual, ¿ya? A la suma de la medida, ¿ya? Es igual a la suma de la medida del ángulo, ¿ya? O sea, la medida de es la medida de la medida del ángulo. Acá lo voy a poner, voy a simplificar nada más. CBD más la medida del ángulo, ¿ya? ABC. ABC. ¿Sí? ABC. Por lo tanto, ahí habíamos hallado que la medida que nos habían dicho que cuánto era 70. Es igual a, ¿cuánto medía CBD? Medía 40 grados. Más la medida del ángulo ABC. Eso era lo que no sabíamos. La medida del ángulo A. La medida del ángulo ABC. Eso era lo que tenemos que hallar. De ahí sacábamos que la medida de dicho ángulo, la medida del ángulo ABC, salía 30 grados, ¿cierto? Ahí hemos hallado cuánto es, 30 grados. Entonces, una vez que hemos hallado eso, abajo habíamos sacado que como era una bisectriz, esos ángulos que están de azul miden 15 grados. Por lo tanto, te piden ¿qué cosa? La medida del ángulo MBD, dice, es igual, eso es lo que te piden, la medida del ángulo MBD, ¿será qué cosa? La medida de MBC. MBC, ¿cuánto valía? 15 grados. Más la medida de CBD. CBD, ¿cuánto mide? 40 grados. ¿Sí? Más 40 grados. Por lo tanto, entonces ahí tengo 55 grados. Ahí está, de forma escrita, y aunque parezca más que aburrida, ¿sí? Porque no es nada interesante, ¿ya? Esa es la forma como se debe hallar de forma escrita, poniendo todos tus datos, ¿sí? Esto lo voy a subir. Vamos, vayan, sigan intentando, ¿sí? El de arriba ya lo deben haber hecho, hasta inclusive la 6, ¿sí? Ya por eso que simplemente dejo la solución acá. ¿Ya? Acá está, para que tengan el gráfico, ¿sí? Profe, ya hice la 8. ¿Ya has hecho la 8? Ya, ahorita lo miro el chat, ¿sí? En realidad,
O sea, yo tampoco no sé las respuestas. ¿Ah? Yo las respuestas todos, si se dan cuenta, yo las hago al momento. No es que lo sepa. He puesto que si se han dado cuenta, a veces cuando resuelvo, hay veces donde a veces hasta yo mismo me puedo confundir por no haber leído un dato. ¿Sí? Entonces, he puesto que yo no, tú me puedes decir, profesor, me salió 50, 60, 70, al momento no lo voy a saber. ¿Sí? Al momento no lo voy a saber. ¿Ya? Pero igualito, he puesto que yo pido sus respuestas, ¿para qué? Para ver cuánto les sale, si lo han hecho bien o no. ¿Sí? Ya, ahí está. Tú me has hecho ya las 6, ya me has mandado tu respuesta de las 6. ¿Sí? Ahí está tu respuesta de la 8. ¿Sí? Vamos, los demás inténtenlo. ¿Sí? Los demás intenten, chicos, por favor. Si ya terminaste la 8, intenta la 9. ¿Sí? Ve intentando la 9. Ok, profe. Listo. Por lo tanto, dice así. Calcula el valor de n en la figura, lo mismo que en la anterior. Si es una bisectriz, qn y los igualo nada más. O sea, significa que 2n más 15 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 3n menos 10. Otra ecuación. ¿Qué hago? Ese 2n lo voy a pasar al otro lado. O sea, acá me queda 15 más 10. Los números los paso con los números. Las variables, con las variables. 2n. Paso al otro lado. Por lo tanto, acá será 25 es igual a n. Nada más. Listo. N sale 25. ¿Sí? Acá solamente tenían que igualar. Nada más. Eso era lo único que tenían que hacer. Ahora, acá en la 8, vamos a hacerlo a mano. ¿Sí? Que parece más sencillo que hacerlo de la otra manera, que era muy extenso. Entonces, por ejemplo, te dice, si en la figura la medida de PQS es 110, PQS, o sea, de aquí hasta aquí, es 110 grados. Listo, te está dando ya la medida total. ¿Sí? Te está dando la medida total. Listo. Siguiente, voy a ponerlo con azul ahora. Dice QN es bisectriz ¿de quién? De RQS, o sea, esto mide X y esto mide X. Calcule la medida de PQN, pero primero, antes tenemos que hallar cuánto vale X.
Acá tenemos primer paso, significa que x más x, 2x. Más 30, ¿cuánto tiene que darnos? 110, que es la medida más grande. Por lo tanto, tenemos que 2x es igual a 110 menos 30, 80 de frente. Por lo tanto, x vale 40 grados. ¿Sí? Por lo tanto, vale 40 grados. Entonces, profesor, ya está. Ya y ¿cuánto vale? Ya está. Ya tengo eso entonces. Que x vale 40. Entonces, lo voy a poner. ¿Sí? Pongo acá 40 grados. 40, 40. Listo. Pero ahora me piden hallar la medida de quién? De PQN. O sea, desde PQN. Hallar la medida. O sea, tengo que sumar 40 más 30. Por lo tanto, acá, ¿qué cosa me va a salir? Ya, acá abajo coloco la medida de PQN es igual a 40 más 30. Por lo tanto, eso me da 70 grados. Listo, nada más. ¿Sí? De esa manera ¿ya? Se resuelven. Esto es muy importante que ustedes sepan, la bisectriz más que todo, cuando entremos a triángulos, porque también en triángulos también hay bisectriz, también se utiliza bisectriz, mediana, perpendiculares, hay muchas más cosas todavía, lo que es ángulos, ¿sí? Listo. Entonces ya sabemos lo que es una bisectriz, ya hemos trabajado. Ahorita vamos a hacer la 9, ¿sí? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer la 9. Y acá tenemos lo mismo, chicos. Acá tenemos. Dice, siempre trabaja, siempre parte por parte. No trates de trabajar todo, ¿sí? Y encontrando valores. Dice, si la medida de A o C, ahí está, A o C, o sea, profesor, la medida total ya, disculpen chicos, se había ido el internet por un rato. Entonces, continuemos. Decíamos, ¿sí? Estábamos diciendo que nos daban ahí el dato que A o C, o sea, todo esto, desde A hasta C, vamos a hacerlo mejor. Todo esto, ¿cuánto mide? 72 grados, ¿sí? Lo voy a poner desde aquí hasta aquí. O sea, todo este ángulo mide 72 grados. Listo. Ahora, dice, calcule la medida del ángulo. ¿Qué nos piden hallar? La medida del ángulo MON. MON. O sea, nos piden hallar la medida total de esto, pues, ¿no? Pero eso déjalo al final. Dice, si OM, primero hallemos. Esto, cuando lo que tienes que hallar, siempre déjalo al final. ¿Sí? Primero, dice, la medida, dice, si OM y ON son bisectrices de los ángulos AOB y BOC, respectivamente. La palabra respectivamente significa ¿qué cosa? Que es de cada uno, como lo ha nombrado. ¿Sí? O sea, esta bisectriz pertenece a AOB, como se ha leído, y ON pertenece a BOC. Así significa respectivamente. Entonces son bisectrices, profesor. Por lo tanto, ¿qué cosa? Te quiere decir que esto es así. Mira. Ya, si tenemos así, la bisectriz ON es de BOC, significa que esto mide X, X. La siguiente medida mide Y y mide Y, ¿cierto? Son iguales porque son bisectrices, ¿ah? Fíjense, ¿ya? Ustedes mismos dense cuenta acá. Acá tienes, mira, esta es una bisectriz, o sea, está partiendo a este ángulo grande de acá, lo está partiendo en dos. Y este de acá, a este ángulo de acá, mira, hasta dónde llega mi rango, a este ángulo de acá, lo está partiendo en dos, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, ahora, profesor, a mí me pide hallar, lo voy a poner en rojo, ahora sí pongo en rojo, ¿no?
¿qué cosa era lo que te pedía? Hallar esto de acá. O sea, tu respuesta, ¿qué cosa tiene que ser? A ti te pide, lo voy a poner así, acá lo voy a poner a un costado. A ti te pide hallar la medida, dice, ¿no? A ti te pide la medida del ángulo MON, ¿cierto? Pero MON viene a ser X más Y. Entonces tú tienes que hallar cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿cierto? Primero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que hallar eso. Pero ahora, profesor, yo tengo un dato que es 72. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo todo? Si sumo todos esos ángulos. Sería 2X más 2Y más 2Y. Eso es igual a ¿cuánto? A 72. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Y, por lo tanto, ¿qué cosa vamos a hacer, profesor? ¿Cómo puedo hacer ahí? 1 a cada uno, cuando todos los tres miembros, en una ecuación, cuando los tres miembros son pares, les puedo sacar mitad. Mitad, mitad y mitad. Y no cambia. ¿Sí? Yo le saco mitad a cada uno. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Ya? Ese es 1, ¿ya? Esa es una fórmula, eso es una forma. Le saco mitad, me va a quedar ¿qué cosa? X más Y igual a 36, ¿cierto? Ahora, la otra forma de hacer esto también es como muy famoso llamado factor común. ¿Qué cosa tienen en común? Tienen el 2, por ejemplo, ¿no? Esto es 2 por X más Y. ¿Ya? Eso ya lo deben haber visto en álgebra o en el curso de matemática para cualquiera, ¿ya? Ya tienen que haber visto eso ya les tienen que haber enseñado, ¿sí? Entonces, esto es igual a 36, digo a 72, y lo mismo es, pues, ¿no? 2 pasa a dividir al otro lado, ¿cuánto sale? 36. Igualito sale. Cualquiera de las dos formas, ¿sí? Le sacas la mitad o le sacas factor común acá, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es válido. Entonces sabemos que X más Y vale 36. Y profesor, ¿y cuánto te pedí acá? ¿Qué cosa era lo que tenías que hallar? X más Y. ¿Y X más Y cuánto vale? 36. Listo, y ahí está tu respuesta. ¿Hubo necesidad de yo saber cuánto vale X exactamente y cuánto vale Y? No, no hubo necesidad, ¿sí? Hay problemas donde simplemente a veces tú te puedes hacer tantas cosas, poner tanto en la mente, ay, ahora, ¿cómo saco cuánto vale X, cuánto vale Y? Y al final tienes la respuesta que te está pidiendo, ¿sí? Es por eso que cuando hagas esto puedes colocarles, ¿qué cosa? Variables, ¿sí? Pero no le coloques demasiadas variables, siempre trata de ver variables que sean iguales. Por ejemplo, como son bisectrices, XX, la otra YY, ¿sí? Hasta 2 variables puedes trabajar. Más de 2 no es recomendable, ¿sí? Ahora, la 10, a ver, inténtelo ustedes, ¿sí? La 10, inténtelo ustedes, chicos, ahora. Vamos. ¿Sí? La 10, inténtelo ustedes. Ahí que toca. Allá. Vamos, chicos, intenten ustedes la 10. A ver. Ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Para seguir avanzando. Entonces dice, calcula la medida del ángulo, ¿sí? Dice, calcula la medida del ángulo. Calcula la medida del ángulo que forman las bisectrices. O sea, ¿cuál es el ángulo que forman las bisectrices de los ángulos? Dice, PQ, dice, POQ, y ya, vamos a ver. ¿Sí? Ahora, mira, chicos, acá dice, calcula la medida del ángulo que forman las bisectrices. A ver, primero tenemos que encontrar quiénes son las bisectrices. Dice, las bisectrices de los ángulos P o Q, o sea, de P o Q, su bisectriz, ¿quién es? OM, ¿cierto? Esta es una bisectriz. Y la bisectriz del ángulo dice QOR
es esta de acá. ¿Sí? Estas son las dos bisectrices. Entonces, a mí me piden hallar este ángulo. Eso es lo que yo quiero. Pero para eso tengo qué cosa que hallar, ¿no? Los demás. Profesor, comenzando por acá. A ver, voy a borrar eso. O sea, lo que yo quiero saber es este ángulo. ¿Listo? Lo pongo así más grande para poder trabajar abajo. Entonces, trabajo primero. Si esto de acá vale X, ¿cuánto vale esto? X, ¿cierto? Porque eso es una bisectriz. Si esto vale W, ¿cuánto valdrá esto? W, ¿cierto? Listo. Pero acá hay un dato más, dice, si la medida del ángulo POR, mira, POR, o sea, todo, ¿cuánto vale? 144. O sea, lo voy a poner acá, lo voy a poner de negro, o sea, desde POR, o sea, todo, uy, qué feo. O sea, todo eso que está de negro, ¿cuánto mide? 144. ¿Listo? Ahora, es lo mismo que el ejercicio pasado. ¿Qué cosa es lo que me piden a mí? Voy a ponerlo acá. La medida del ángulo. ¿Qué cosa? A mí me piden la medida del ángulo MON. ¿Sí? Que forma las bisectrices. Ese ángulo. Que viene a ser ¿qué cosa? X más W. ¿Listo? Entonces, ahora, eso es lo que yo tengo que hallar. X más W. Y acá ya tengo, mira, 144 suma, esos cuatro ángulos suman 144. O sea, 2W más 2X suman 144. ¿Listo? Aplico lo que ya les enseñé, agrupación, o simplemente le sacan la mitad a todo. Por lo tanto, si le saco la mitad, ¿será qué cosa? W más X será igual a la mitad de 144, será 72. ¿Sí? 72. Por lo tanto, acá arriba era lo que te pedían. M más W, ¿cuánto es? 72 grados viene a ser la respuesta. ¿Sí? Y por eso les decía que él era igual. ¿Cierto? Hasta ahí, chicos, ¿alguien alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Quedó entendido? ¿Ahora sí lo entendiste mejor? ¿Lo entendiste mejor, Vivian? Porque he visto que me has dado otro número como respuesta. Ahora sí entiende. ¿Han entendido comenzando? ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Continúo entonces. ¿Listo? Ya saben, si ustedes no me dicen si tienen dudas o alguna consulta, yo lo tomo como que sí lo han entendido. Listo. Listo. Entonces, así sale. Listo. Entonces, continuamos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿ya? Acá vamos a ver la clasificación, ¿ya? De los ángulos de acuerdo a su medida. Tenemos tres tipos de ángulos, ¿sí? Los ángulos agudos, los ángulos obtusos, ¿ya? ¿Ya? Tenemos ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos convexos y ángulos cóncavos, ¿sí? ¿Ya? Indica la medida de los tres ángulos según se indica, ¿sí? Ah, bueno, ya, bueno, entonces, ¿qué cosa quiere decir, profesor, un ángulo agudo? Un ángulo agudo es, ¿qué cosa? Cualquier ángulo que mida, ¿qué cosa? Más de 0 grados, pero menos de 90 grados, o sea, hasta 89, ¿sí? El ángulo agudo es un ángulo agudo lo que mide desde 1 hasta 89 grados. 90 no puede ser, ¿sí? 90, ¿qué cosa viene a ser? Un ángulo recto.
¿sí? Así se le llama, ángulo recto. Ángulo obtuso son ¿qué cosa? Medidas ¿qué cosa? Es desde 91 hasta 179 grados, ¿sí? Lo puedes poner ahí a un costado, ¿sí? Ahí está. Desde ahí hasta ahí, esa medida es un ángulo obtuso. 90 grados ya saben que es un ángulo recto. Ahora, 180 grados es un ángulo llano, así. Solamente 180 grados, ¿qué cosa viene a ser? Un ángulo así. Todo esto mide 180 grados, todo ese ángulo, ¿sí? Vamos a hacerlo, a ver acá, porque es muy importante, ¿sí? Tenemos un ángulo agudo, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Un ángulo agudo, ¿sí? Un ángulo agudo. Voy a poner, mide desde 1 grado hasta 89 grados, ¿sí? ¿Y qué forma tiene? Tiene así, ¿no? Obviamente, pues no. Así vamos a hacerlo chico nada más. ¿Sí? Así. Esa mayormente es su forma de representarlo. Ahora, un ángulo recto, voy a poner acá, un ángulo recto, simplemente es 90 grados, ¿sí? 90 grados. ¿Cómo se representa esto, profesor? Es de esta manera, así. Y así. Es ángulo recto. Y acá forma, mayormente para, ¿cuándo se sabe que es un ángulo recto? Cuando acá se le coloca esto, como un cuadradito, ¿sí? Eso quiere decir que es un ángulo recto. Ahora, profesor, ¿qué es un ángulo obtuso? ¿Sí? Obtuso. Obtuso, ¿sí? Un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso mide desde 91 grados, todo es consecutivo, chicos, mira, 91 grados hasta 189 grados, ¿sí? Entonces, su forma de representación, o como meramente siempre se le representa, es de esta manera, ¿no? Así. Esto se coloca así. Ahí vas viendo el tamaño del ángulo, va aumentando. Ahora, ¿a qué le llamamos un ángulo llano? Tanto así como existe el ángulo recto de 90 grados, el ángulo llano es exactamente 180 grados, nada más, ni más ni menos. ¿Cómo se representa? Esto se representa así. Le colocas un puntito acá. Vamos a ponerlo de otro color mejor. ¿Ya? Y eso se representa de esta manera. Pues, ¿no? Así. Ese es un ángulo de 180 grados. Ahora, veamos qué más tenemos ahí. Hay más ángulos, chicos. No solamente significa que esos son los únicos. Eso es lo que ustedes conocen, los 4 primeros. ¿Ya? Obtuso. Ahora viene, ¿qué cosa? Por ejemplo, ángulos convexos se le llama a todos estos. ¿Sí? A todos estos que hemos visto. ¿Ya? A estos 3, por ejemplo. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Ya? A todos estos 3 primeros de arriba, ¿ya? Se le llama ángulos convexos. Ángulos convexos. ¿Sí? A eso se le llama así, ángulos convexos. Profesor, solamente los 3 de arriba, al de acá, el llano, no. El llano es el llano, el ángulo llano. Este es muy aparte, ¿ya? A estos 3, ¿ya? A estos 3, que son desde el ángulo agudo, o recto y obtuso, se llaman ángulos convexos también, ¿sí? Ese es otro nombre como los conocen. Solamente los voy a poner a estos 3, ¿sí? Le voy a cambiar el color, ¿sí? Acá. ¿Sí? Profe, en el ángulo obtuso dice 189, ¿no es hasta 180?
No. Ah, 179. Muy bien, muy bien, muy bien. Me he equivocado ahí. ¿Sí? 179, 179. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ahí, uno menos. ¿Sí? Es uno menos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que uno, esto de acá, el llano no vayan a confundirlo, es diferente, lo voy a poner en diferente color. El ángulo llano es ángulo llano, nada más. Los ángulos convexos lo voy a poner acá. Es desde, ¿qué cosa? Desde 1, es desde 1 grado hasta 179 grados, ¿sí? El ángulo convexo es desde 1 grado hasta 179 grados, ¿sí? El ángulo llano es 180. Ahora, tenemos más, ¿sí? Profesor, acá tenemos uno. Los ángulos cóncavos, ¿ya? Ángulos cóncavos van desde 181 hasta 359 grados. O sea, profesor, los ángulos, como nosotros hemos visto, existen más, chicos. Los ángulos no solamente existen esos, ¿ya? Por ejemplo, entonces acá tenemos que lo voy a poner, graficarlo, lo puedo graficar, ¿ya? De esta manera, o sea, un ángulo convexo, digo, no convexo, es de esta manera. A ver, vamos a poner que acá comienza, a ver, comienza aquí, ¿ya? Y termina, supongamos así. Ahora, acá tú tienes que fijarte muy bien, ¿ya? Mayormente en este caso, si te ponen el ángulo acá, significa que este es el ángulo. Pero si te ponen de esta manera, significa que el ángulo es este, ¿ya? El ángulo de acá. Ahora, ¿qué medida será? Será, pues, más o menos, yo pongo unos 250 grados. Por ahí tendrías que medirlo, ¿ya? Pero a esto, ¿ya? Como muy bien acá has visto, mira, dice, mira, puede ser 210, 288, 320. Los ángulos cóncavos van desde 181 hasta 359, ¿sí? Entonces voy a ponerlo acá. Ya, esto se llama ángulos. El otro es ángulos. Ángulos cóncavos, ¿sí? Que van desde 181 hasta 359 grados, ¿sí? Ahora, esto de acá, ya, hay uno más. Ahora vamos a ver si lo puedo mover acá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a unirlo acá. Listo. ¿Bien? Entonces, ahí está. Eso es un ángulo cóncavo. Los ángulos cóncavos son los que miden de 181 hasta 359. Profesor, pero ahí yo vi que decía 360. A este se le llama, tiene un nombre, ¿ya? Existe el ángulo de 360 grados, ¿ya? Existe el ángulo de 360 grados. ¿Cómo es? El ángulo de 360 grados es este. Prácticamente viene a ser el 0, ¿ya? Por ejemplo, tú cuando comienzas en una recta, ¿ya? Cuando comienzas una recta, por ejemplo, tú comienzas así, ¿ya? Supongamos que acá está el ángulo 0, ¿sí? En tu transportador, ¿cierto? Acá comienza el 0. Pero acá también, ese 0 también viene a ser 360 grados, ¿ya? Ahora, es como que tú has dado una vuelta, o sea, tú has comenzado ahí, 45, 90, 150, 60, 170, 180 llegaste, ángulo llano. Ángulos cóncavos comienzas 81, 200, 250, ¿no? Acá has llegado a lo que es
más o menos esto viene a ser, a ver, 90 más 180, 270, 280, 300, 340 y llegaste nuevamente donde estaba el 0, ¿ya? A esto de acá, ¿ya? Hay un nombre especial, pero se me ha ido el nombre ahorita. Ese es un ángulo, ¿cómo se llama? De vuelta completa, creo que le dicen. Casi mayormente no, o sea, no utilizamos, pues, ¿no? Casi no utilizamos, porque uno, esto puede ser 0 o puede ser 360. De ángulo completo, creo que le llaman. Ángulo completo o ángulo o vuelta completa. Tiene un nombre así. Hasta acá mayormente utilizamos siempre, pues, ¿no? Pero uno, tienes que saber que este ángulo, cuando tú puedes verlo así, ¿ya? Solamente una sola recta, no vas a tener ningún ángulo. Es, ¿qué cosa? O te puedes ponerlo, capaz te lo pueden poner de esta manera, en algunos casos. Te ponen encima otro, pues, ¿no? Te ponen así, como doble flechita. Si ves doble flecha, así, significa que es un ángulo de 360 grados o de 0 grados, cualquiera de los dos. Si te dice de vuelta completa es 360 grados, obviamente, ¿sí? Son pequeños datos que ustedes pueden saber, pues, ¿no? Darles, decirles, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes sepan que existe un ángulo de 360 grados o de un ángulo 0, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿ya? Ahora, veamos lo que nos dice. Dice, acá tienen como ejercicios. Miren, dice, halla el valor de A en las figuras si el ángulo ABD es recto. Si es recto, chicos, si es recto, si es un ángulo recto, esto de acá, ¿cuánto mide? Si es un ángulo recto, ya los dije arriba. 90. 90, ¿cierto? 90 grados. Por lo tanto, significa que A más 20, como está arriba, ¿sí? Como está arriba, tiene que valer ¿cuánto? 90. Por lo tanto, aplicas una ecuación y ¿cuánto va a ser esto? ¿Ya? 35 grados, pues, ¿no? A vale 35 grados. ¿Sí? Entonces, eso va a valer 35 grados. ¿Listo? Un ratito, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿ya? La clase vamos a hacerlo hasta, ¿ya? Prácticamente hasta que entren. Aquí está. Ya. Ya. Entonces, como estábamos haciendo, chicos, ¿ya? Entonces, ahí hemos visto, ¿ya? Que ese tipo de ejercicios, por ejemplo, acá te está indicando, pues, ¿no? Bueno, acá dice, a ver, vamos a ver. Dice, un ángulo agudo. Dice dibuja el ángulo agudo que se indica, ¿no? El ángulo que se indica. O sea, un ángulo agudo, obtuso y recto, ya lo hemos hecho. Bueno, ustedes lo pueden dibujar. Un ángulo agudo mayormente es de esta manera. Un ángulo obtuso, ¿no? De esta manera, pues, ¿no? Siempre es mucho más abierto. Siempre colocándole el ángulo. ¿Sí? Usted tiene que indicar quién es el ángulo. Ahí está. Si no, un ángulo recto de forma 90 grados. ¿No? Eso ya lo he dibujado yo. Cada uno de ellos. ¿Listo? Que forma 90 grados. Entonces... Ya lo hice, profesor. Entonces, ahí, ahora, dice, relaciona ambas columnas. ¿A qué se le llama un ángulo llano? 108 grados, ¿qué cosa es? ¿Qué nombre tiene? Ángulo obtuso. Ángulo obtuso. 72 grados. Ángulo agudo. Ángulo agudo. Y 180, un ángulo llano. ¿Sí?
De esa forma es que ustedes tienen que memorizarse, ¿ya? Y ustedes tienen que saber cuánto es la medida de cada uno, ¿sí? Ustedes tienen que memorizarse todo eso, ¿sí? ¿Ya? Ahora tenemos la 3. ¿Sí? Tenemos la 3. Dice, indica verdadero o falso según correspondan. Todo ángulo obtuso siempre es un ángulo convexo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. ¿Por qué? Los ángulos convexos van desde 1 hasta 179 grados y los ángulos obtusos son desde 91 hasta 179 grados. Entonces, ¿está dentro o no está dentro? Está dentro. ¿Listo? Por eso es que uno es, ¿qué cosa? Verdadero. Todo es verdadero ahí. Dice, todo ángulo convexo siempre es un ángulo agudo. Todo ángulo convexo. Verdadero. Todo ángulo convexo. ¿Siempre es un ángulo agudo? Verdadero. Falso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Uno, tienes que saber esto. Todo ángulo agudo sí puede ser un ángulo convexo, pero todo ángulo convexo siempre es agudo. Un ángulo convexo va desde, por ejemplo, un ángulo convexo, yo te puedo poner esta medida. Ya supongamos este ángulo es un ángulo convexo que mide su ángulo 120 grados. Porque ahí he dicho, desde 1 hasta 179. ¿Esto es un ángulo agudo? Esto es un ángulo convexo, pero ¿esto es un ángulo agudo? ¿120 grados? No. No, por eso tienes que tener cuidado mucho al leer. Dice, todo ángulo convexo siempre es un ángulo agudo. No, falso. ¿Sí? Falso. Por eso siempre tienes que tener cuidado con la teoría, ¿no? No vayas a confundir. Arriba sí. Todo ángulo obtuso sí. ¿Por qué? Porque todos los obtusos están dentro del ángulo convexo. Pero todos los ángulos convexos están dentro del agudo, no. ¿Ya? Porque el agudo solamente es desde 1 grado hasta 89. ¿Y 179 está dentro de 89? No. ¿Un ángulo recto es un ángulo convexo? Sí. Porque un ángulo agudo mide 90 y 90 siempre está dentro de un ángulo convexo. Eso sí, es verdadero. ¿Sí, chicos? Entonces, acá tenemos lo siguiente para poder terminar la clase de hoy. Dice, determina el valor de X en la figura si el ángulo AOB es recto. 25. ¿Sí? Te dice que es recto. O sea, todo esto mide ¿cuánto? 90, igual que la de arriba. 90, todo eso mide 90. Por lo tanto, ponemos ¿qué cosa? X más 40 más X será ¿cuánto? 90. Por lo tanto, tenemos 2X más 40 igual a 90. Por lo tanto, ahí decimos que 2X es igual a 50 y por lo tanto, X ¿cuánto vale? 25. ¿Sí? Por lo tanto, vale 25. Listo. Entonces, ustedes tienen que, uno, fijarse eso, ¿sí? Ustedes tienen que fijarse eso, ¿ya? De lo que trata el ejercicio. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, uno, hasta acá es lo que terminamos hoy. Y acá, uno, esto de acá, miren, chicos, escúchenme. Hasta acá terminamos todo lo que tiene que hacer con ángulos, ¿sí? Ya hemos terminado que ver con lo que es medidas, con lo que es ángulos, hemos trabajado. Escúchenme acá. Todo esto de acá lo pueden, uno, ir avanzando. ¿Por qué? La próxima semana yo voy a, de frente, ¿sí? Esto de acá yo les voy a preguntar, ¿sí? Ahora, practiquen esto, chicos. Yo igualito la próxima semana lo voy a hacer rápido, ¿sí?
Y después solamente tenemos que terminar esto, nada más, el siguiente tema. Esto de acá también pueden practicarlo, ¿ya? Practíquenlo. De acá yo les dije, esto yo no lo voy a hacer, ¿ah? Chicos, esta hoja de acá, esta última, es para que ustedes practiquen, ¿sí? Era para que ustedes practicaran tanto como segmentos, acá también tienen un esto de ángulos, ¿sí? También tienen un ejercicio de ángulos. Ahora, practiquen esto. Yo les digo que practiquen esto. Adyacentes significa qué cosa, son dos ángulos consecutivos. Apúntenlo. Adyacentes es lo mismo que yo diga ángulos consecutivos. O sea, estos dos son adyacentes o consecutivos, que significa que se encuentra uno al costado del otro. ¿Ya? Ahora, el viernes, que es su práctica, ¿sí? El viernes, que es su práctica, ¿ya? Porque, por ejemplo, de acá mira, se dan cuenta que esto, la próxima semana solamente voy a hacer esto, prácticamente. Esta hojita nada más, ¿ya? Solamente voy a hacer esta hojita nada más, estos 4 problemas, ¿ya? Y lo de acá, por eso les estoy diciendo que practiquen, ¿ya? Ah, no. ¿Cuál? Estos. Ya solamente la próxima clase voy a hacer esto nomás, estos dos, y comenzamos con álgebra, ¿sí? Para que el tiempo tampoco no nos gane. Por eso les estoy diciendo que esta hoja donde dice hora de practicar, es hora de practicar, lo van a hacer. Yo solamente voy a pedir respuestas, ¿sí? A cada uno. Por eso tienen una semana para que puedan hacerlo. ¿Ya? Esta que dice página 14, acá como pueden verlo, eso tienen que hacerlo. ¿Sí? Desde la 1 hasta la 6. Inténtenlo. ¿Por qué? Inténtenlo. Porque el viernes viene su práctica y van a tener que resolver un ejercicio parecido. ¿Listo? Ya, chicos. Entonces, les estoy diciendo, si alguien ha tenido dudas o no ha entendido algo, o, por ejemplo, capaz tiene dudas sobre estos ejercicios, sobre esto, en la noche, les estoy diciendo, si quieren preguntarme algo, ¿ya? Sobre estos ejercicios pueden entrar hoy en la noche, ¿ya? Ya. Si tienen dudas sobre esta página 14, ¿ya? Igualito yo mi clase en la noche voy a hacer sobre lo mismo que hemos hecho hasta acá, pero esto de acá, si quieren preguntármelo, pueden entrar. Entran, preguntan, profesor, tal número, ¿no? ¿No? Si está bien o no está bien, si tienes dudas. ¿Listo? Les estoy diciendo, ¿ya? Si tienen dudas para esta hoja, ¿ya? Pueden entrar en la noche, a las 7, ¿ya? A las 7 pueden entrar para preguntarme, porque el viernes viene ejercicios parecidos, ¿ya? Les estoy diciendo. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos el viernes, chicos, y repasen lo que hemos hecho el lunes para su práctica y lo que hemos hecho hoy día, ¿sí? Ya. El video igualito lo voy a subir a YouTube y se los voy a pasar al grupo. ¿Listo? Ya. Ya, chicos, cuídense ahora sí.